Una de las preguntas más comunes que yo he recibido últimamente es sobre si Jesús bebía o no bebía alcohol. Y la contestación simple a esa pregunta es: no sabemos. La realidad del caso es que el lenguaje bíblico que se utilizaba en aquel entonces para referirse a lo que es el vino o el alcohol es demasiado ambiguo para poder llegar a una conclusión concreta. Concretamente no podemos decir si Jesús verdaderamente bebía o no bebía alcohol, pero hay razones válidas para creer que Jesús no lo hacía. Primeramente tenemos que entender que en aquel entonces, al igual que hoy día, el beber alcohol era algo normal, incluso dentro de la cultura judía. Por ejemplo, cuando Jesús se encontraba en la boda de Caná, no es lógico presumir que en esa boda no se estaba bebiendo alcohol. Lo más probable, culturalmente hablando y socialmente hablando, lo más probable, esas personas estaban bebiendo alcohol en aquel entonces. Y Jesús se encontraba en ese ambiente. Así que en aquel entonces el beber alcohol era considerado algo normal, incluso dentro de la cultura judía, y Jesús era un judío. Ahora bien, también debemos entender que Jesús no era una persona normal. Jesús era radicalmente distinto a la persona común y corriente. Jesús no se comportaba como las demás personas. Jesús no hablaba como las demás personas. Jesús no vivía su vida como las personas vivían su vida en ese siglo, en esa cultura, en esa sociedad. De hecho, una de las razones por la cual Jesús logró hacer el impacto que él logró tener en ese primer siglo es precisamente porque la gente lo veía a él como alguien diferente, como alguien distinto a lo que estaban acostumbrados. Y este concepto de ser diferente es algo que vemos de principio a fin cuando leemos la Biblia. En el Nuevo Testamento vemos que el cristiano es llamado a ser sal y luz de la tierra, a ser luz en medio de las tinieblas. Vemos a Pablo exhortando a la iglesia a no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Y en el Antiguo Testamento vemos algo similar en el pueblo de Israel. Vemos como Dios llamó a este pueblo, a Israel, y les exigió ser santos, ser un pueblo santo, ser diferente a las demás naciones y culturas y pueblos que los rodeaban a ellos. Así que dentro de una cultura donde el beber alcohol era considerado algo normal, no es difícil imaginar a un Jesús diferente. Segundo, Jesús no era una persona común y corriente. Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús era Dios literalmente encarnado en el cuerpo de un ser humano. Y más allá de eso, Jesús era y sigue siendo maestro, profeta, el buen pastor, sacerdote y rey. Y es interesante ver cómo en la Biblia al que más tiene, más se le exige. Dios le exige más a estas personas que Él ha puesto como líderes dentro de su iglesia de lo que le exige a las demás personas. Por eso vemos cómo en el Antiguo Testamento, en Proverbios por ejemplo, se le aconsejaba a los reyes que eviten el alcohol. No olvidemos que Jesús es rey. Por eso vemos también cómo se le prohibía a los sacerdotes del Antiguo Testamento, a los levitas, al sacerdocio de Aarón, a sus descendientes, se les prohibía beber alcohol en el momento que les tocase entrar al templo o al santuario. No podían beber alcohol en el momento que les tocaba entregar algún tipo de sacrificio o hacer algún tipo de ritual o holocausto y presentárselo ante Dios. No olvidemos tampoco que Jesús es sacerdote. Lo vemos también cuando las personas decidían tomar un voto de consagración o dedicación a Dios. El voto nazareno, por ejemplo, es el más famoso. En el voto nazareno, entre otras cosas, se les prohibía no solamente el beber alcohol, el beber vino, ni tan siquiera podían entrar en contacto con la uva que producía el vino, ni con nada que fuese fermentado. No olvidemos, Jesús, hay unas personas que argumentan que Jesús era un nazareno. No hay evidencia concreta para sustentar esta posición, pero lo que podemos saber con seguridad es que Jesús dedicó su vida en consagración y en dedicación a Dios su Padre. Y todo esto se vuelve increíblemente relevante cuando nos damos cuenta de lo que Jesús hizo con la ley. Algunas personas quieren argumentar que Jesús vino a esta tierra y deshizo de la ley, la abrogó, ya no aplica hoy día, estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, Jesús mismo dijo que Él no vino para eso, que Él no vino para deshacer la ley, sino para cumplirla. Pero Jesús no solamente cumplió la ley, sino que Él elevó la ley a un nivel que no se había visto en aquel entonces. Vemos como Jesús dice, por ejemplo, han escuchado decir, no matarás, y si matas serás culpable de todo juicio. Mas yo os digo que es el que se enoje con un hermano ya es culpable de todo juicio. Vemos que Jesús dice también, han escuchado decir, no adulterarás. Mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Así que vemos cómo Jesús tomó la ley y la elevó a un nivel superior a lo que era antes. Si antes era difícil cumplir con la ley, ahora aún más. Así que cuando tomamos todo esto en consideración, los diferentes pasajes bíblicos que no menciono aquí, que advierten en contra del uso del alcohol, no prohíben la bebida del alcohol, pero sí advierten sobre el uso del alcohol, el mal uso del alcohol y las consecuencias del alcohol. Le añadimos a eso las exigencias superiores que se les hace a las personas de posición o de autoridad o de responsabilidad, como lo que son los reyes y los sacerdotes. Le añadimos a eso también lo que son los votos y las dedicaciones a Dios, cómo se les prohibía ni tan siquiera tocar la uva que producía el vino. Le añadimos a todo eso la forma
que Jesús elevó la ley a un nivel superior y es más que entendible, más que probable que Jesús jamás hubiera tocado el alcohol. Tercero, Jesús era un ejemplo a seguir. Hay un principio bíblico que nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento que está diseñado precisamente para este tipo de temas que son considerados áreas grises. Y Pablo básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Hablando específicamente sobre el tema de lo que es la comida, los días de fiestas y demás, Pablo nos dice básicamente: yo reconozco que no hay nada malo en sí, pero si el comer carne, que es lo que él está hablando, si el comer carne es causa de tropiezo para mi hermano, entonces no comeré carne jamás. Y el principio que Pablo nos está enseñando aquí, además de ser ejemplo, es que nosotros como cristianos y como seres humanos debemos de tomar en consideración siempre el bienestar de nuestro prójimo, el bienestar de las personas que nos observan, que nos miran, que nos rodean. Pablo nos menciona en ese pasaje ciertas personas que son débiles en la fe, y aplicando eso al tema de lo que es el alcohol, hay ciertas personas que quizás en teoría pueden beber alcohol y nunca caen en pecado. Hay personas que quizás tienen la disciplina o la fortaleza o lo que sea que les permite beber el alcohol y nunca caer en una borrachera y nunca caer en lo que es el pecado. Yo personalmente nunca lo he visto. Todas las personas que yo conozco personalmente que beben alcohol siempre han caído en pecado, aunque sea una sola vez. Siempre se han emborrachado, aunque sea una sola vez en su vida. Pero quizás existen personas que sí lo pueden hacer. Quizás sí existen personas que sí tienen esa disciplina, la fortaleza, lo que sea, que les permite entonces beber alcohol y nunca caer en pecado, nunca caer en una borrachera. Vamos a aceptar esa premisa, pero también debemos aceptar la realidad que hay personas que no tienen esa fortaleza. Hay personas que no tienen esa disciplina para poder participar y beber de lo que es el alcohol y evitar por completo caer en pecado. Esas son las personas que Pablo está mencionando aquí en este pasaje. Y Pablo nos está diciendo que quizás estas personas nos pueden ver a nosotros participar de ciertas conductas que quizás en sí no son pecado. Entonces ellos toman la decisión de imitarnos a nosotros. Pero el problema es que quizás esta persona no tiene la disciplina que tú y yo tenemos. Quizás esta persona no tiene la fortaleza o la fe o lo que sea necesario para poder evitar el pecado en su propia vida. Entonces ellos sí caen en pecado. Ellos sí caen en una borrachera. Y Pablo nos está diciendo que en el momento en el que eso ocurre, nuestra conducta, que quizás en sí no es pecado, se convierte en pecado por ser piedra de tropiezo para nuestro prójimo. Y es por eso que Pablo nos exhorta a evitar todo tipo de conducta que puede provocar angustia o tristeza o el pecado en nuestro prójimo. Por amor a nuestro prójimo, hay ciertas conductas que nosotros simplemente debemos de evitar. Y Jesús sabía todo esto. Jesús no era simplemente un ser humano. Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y más allá de eso, era Dios mismo encarnado en el cuerpo de un ser humano. Jesús conocía el corazón del hombre más que cualquier otra persona. Él entendía el efecto que podían tener sus palabras, sus enseñanzas, su vida, sus conductas en la vida de las demás personas. Hoy día no tenemos ningún pasaje bíblico concreto que nos diga a nosotros que Jesús bebía alcohol. Sin embargo, muchísimas personas señalan ciertos pasajes bíblicos, señalan a Jesús como una justificación para su propio estilo de vida. Imagínense cuánto más las personas justificarían su conducta si verdaderamente supiéramos que Jesús bebía alcohol. Imagínense que Jesús hubiera bebido alcohol abiertamente. Eso es algo que todo el mundo lo sabía en aquel entonces. Y hoy día, ¿cuántas personas más no estarían perdidos hoy día? ¿Cuántas personas por imitar, entre comillas, la conducta de Jesús o justificar su propia conducta a través de lo que hizo Jesús en el pasado, cuántas personas no estarían hoy día en el alcoholismo o muertos o perdidos en el pecado? Verdaderamente nos vamos a parar aquí y decir que Jesús no sabía esa realidad, que Jesús no conocía esas consecuencias, esa posibilidad. Claro que lo conocía. Y por tal razón es más que razonable presumir que una persona como Jesús hubiera hecho todo lo posible por evitar participar de una conducta como el beber alcohol, que aunque sea tuviera la posibilidad o el potencial de provocar el pecado en otra persona. Jesús sencillamente no hubiera sido partícipe de eso. Y por eso, aunque nosotros no podemos decir con seguridad si Jesús bebió o no alcohol alguna vez en su vida, nosotros podemos presumir en base de lo que es su carácter, su personalidad, su ministerio y su naturaleza, en base de lo que nos enseña la palabra de principio a fin acerca de las advertencias y las consecuencias del alcohol, en base de las prohibiciones que se le hacía a ciertas figuras en autoridad como lo que son los sacerdotes y los levitas. Se les prohibía el beber alcohol en ciertas circunstancias, en base de lo que es la consagración hacia Dios que requería que las personas no tocaran ni tan siquiera la uva que se utilizaba para producir el vino, en base del concepto del amor al prójimo que requiere, en base de las enseñanzas de Pablo, que nosotros evitemos cualquier conducta que tiene el potencial de producir el pecado o provocar el pecado a nuestros hermanos o nuestras hermanas. En base de todas estas cosas que nos enseña la palabra y muchas más, yo entiendo que la postura más razonable es presumir que Jesús verdaderamente nunca bebió vino. Pero claro, eso solamente es mi opinión. Si les gustó este video, recuerden el like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, déjenme saber su opinión en los comentarios con respeto los unos a los otros. Y nada, gracias por ver este video. Hasta la próxima. Dios los bendiga.